amable, Faustino. Muy amable, Faustino. Muchísimas gracias. Muy buena tarde con todos. Transformación o digitalización. Este es un dilema interesante en la industria. ¿Qué es una transformación y qué es una digitalización? A veces la línea es delgada y por eso se suele confundir. Pero creo que de la oruga a la mariposa se entiende muy bien lo que es una transformación. Y el mundo de los bits y los bytes, creo que se entiende muy bien lo que va a ser una digitalización. Empecemos con esto. La charla va a durar 40 minutos y vamos a dejar 5 minutos finales para preguntas, si es que existe del público. Soy Roberto Navas, tengo experiencia durante algunos años en el manejo de esto. Arranqué mi primera profesión, soy mecánico. Luego de eso he estudiado ventas, marketing, neurolingüística, finanzas, medicina, he estudiado de todo. Me gusta estudiar. Gracias a Dios los nerds estamos ocupando una posición interesante en el mundo. He trabajado ya en 10 países y he hecho algunos proyectos usando diferentes marcos de referencia. Vamos viendo. Empezamos un proceso. Llegamos a una compañía, nos contratan y nos dicen, oye, queremos que nos ayudes con la compañía. E ingresamos a una organización. Y empezamos en esa organización a conocer qué hacen. Oye, ¿qué haces? A mí me encanta a veces cuando nos contratan en una organización muy grande, un banco de color azul, en México, cuando nos contrató para hacer un proceso fuerte de transformación. A los 2 días me pregunta el CEO, ¿y qué opinas del banco? Mi respuesta fue, es muy grande y tiene un montón de gente. A los 2 días que esperan que les digamos, ¿qué conoces? Luego de eso empiezas a indagar qué áreas tiene un cliente, cómo está, cuáles son sus distribuciones, cómo está enlazado. Oye, ¿qué productos tienes? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo los ofreces al mercado? ¿Cómo los gestionas? ¿Cómo los estás implementando? ¿Qué softwares estás manejando? ¿Tus softwares son de alta generación o son de baja generación? ¿Son sistemas que ya tienen apificaciones? ¿Son sistemas que tienen una forma de conexión antigua? ¿Qué mismo tienes? Y entonces empiezas a investigar y a entender un poco el cliente que te contrató para un proceso supuestamente de transformación, porque es lo que todo mundo en el mercado vende. Hagamos una transformación. Después de eso, empiezas a instalar un framework. Depende mucho el framework que te guste, depende mucho el framework que veas, el framework con el que tengas más costumbre de uso, o si es que te diste la chance de analizar mejor al cliente, el framework que realmente le va a servir al cliente. Que muchas veces en este momento hablamos de agilidad, pero la gente conoce a veces un solo sabor de agilidad y eso es peligrosísimo. Es que todo es Scrum. Y uno dice, hijo, no todo es Scrum en la vida. Los más viejos, los que éramos mecánicos de hace mucho tiempo, usamos mucho Lean. Y usamos Lean porque nos gusta, sabemos cómo funciona, sabemos cómo se enlaza una industria y sabemos cómo empieza a funcionar. Agilidad es un concepto, no un framework. Y ahí hay que tener cuidado con eso. Que mucha gente vende el framework como que fuera, entonces la transformación la vamos a hacer a través del framework de Scrum de agilidad. Y uno dice, wow, aguántate. ¿Por qué no usamos primero la agilidad? Entendemos bien el negocio, entendemos bien al cliente, luego seleccionamos qué framework le aplica mejor o, por último, si no le aplica todo el framework, ¿qué parte le aplique, le sirve? Y empiezas el camino a cambiar la forma de pensar del cliente. ¿Por qué cambias la forma de pensar del cliente? Porque te toca cambiar de ley, la forma en la que el cliente trabaja. Porque si te contrató, te pidió que vayas a dar una mano, que vayas a dar un auxilio, es porque algo no está funcionando. La gente no contrata a los agilistas o a los consultores o a quien sea
porque tiene mucho dinero y veamos ahora qué más podemos hacer con el dinero y cómo lo gastamos eficientemente. Y esto tal vez es la parte más dura de ejecución. ¿Cómo cambiamos la forma de pensar de la gente? Hay una frase de Einstein que a mí me gusta mucho. Dice, locura es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y creo que tiene toda la razón, porque las compañías nos contratan para hacer ciertas cosas, pero están locas. Quieren obtener resultados diferentes, pero no me muevas esto, no cambies lo otro, no hagas tal cosa. Déjame seguir haciendo lo mismo. Si sigo haciendo lo mismo, che, ¿cómo te doy resultados diferentes? ¿Cómo logramos algo que te potencialice para competir en el mercado actual? Y empezamos a cambiar el mindset de ciertas áreas, de ciertos componentes, de ciertas cosas, y nos encontramos después con los productos que tenemos que modificar. Y en esos productos que tenemos que modificar, le empezamos a gastar tiempo, esfuerzo, empecemos a meter, oye, discoveries del producto. ¿Por qué no ponemos un equipo especializado para que haga el producto? Una sola responsabilidad. Un grupo de gente que se encargue de este producto y no se esté encargando la misma gente de 2000 productos adicionales. Y aquí tal vez hay una clave interesante cuando empiezas a filtrar ciertas cosas, porque hay gente que llega y empieza a ver, oye, ¿cuántos productos? Hay áreas en las que hemos llegado, 180 personas, 460 proyectos, y uno dice, ¿what? O sea, casi 3 por persona. ¿Y cuántos productos manejas? ¿Cuántos procesos tienes? ¿Cuántas? Y aquí es donde empieza el arte fino de coger el producto y empezar a refinarlo para el mercado. Y ese refinarlo para el mercado te empieza a dar, wow, el cliente encuentra una solución y se enamora y dice, impresionante, ahora sí creo en vos. Ahora creo en lo que estás haciendo porque me acabas de dar un salto de lo que antes hacía, de lo que un producto le llevaba. Por ejemplo, ahorita en un cliente adicional que estamos, que es interesante, el desarrollo de un producto le llevaba alrededor de 2 años. Y habían proyectos que estaban represados 2.5 años. Cuando empezó a ver que a los 3 meses empezábamos a sacar productos mínimos viables, el cliente estaba enamorado de la cosa y decía, wow, es que esto sí funciona. Y le decíamos, espérate, espérate. Este fue el paso de arranque. Entonces el cliente nos empezaba a comentar y a decir, excelente, estamos en un proceso de transformación brutal, espectacular, esto está funcionando y nosotros le decimos, no, 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 compañero. A ver, proceso de transformación, transformación. Esto no es un proceso de transformación. Ojo, seamos transparentes. Esto es un proceso apenas de digitalización. Estamos primero digitalizando todo lo que tienes manual, lo estamos convirtiendo en bits y bytes para que seas más eficiente y puedas competir en la industria y puedas colocarte en la industria recién, porque si sigues con tanto proceso manual, si sigues con tanta barbaridad, no es competitivo. No juegas frente a una startup, no juegas frente al mercado globalizado, no juegas frente a las empresas que nacieron 100% digitales, que ellas cuando concibieron su estructuración ya eran digitales, pero tú eres una empresa que vienes de otro mundo y que necesitas empezar a transformarte, pero no podíamos empezar a transformarte hasta que veas que obtuviste resultados. ¿Te gustó lo que obtuviste? Sí. ¿Quieres continuar con lo que viste? Sí. Ok. Ahora ya no podemos trabajar desde ese punto. Y ahí entra otra frase de Einstein, que a mí me gusta mucho, que dice, no podemos solucionar un problema desde el mismo nivel en que lo planteamos.
Si no crecemos el nivel, no vamos a poder resolver ese problema, no le vamos a poder dar una solución a ese problema. Y aquí es cuando viene el juego fino, ya con las empresas, con las industrias, y empezamos a decirles, ok, primero necesitamos reunir a todas tus gerencias. Y con todas tus gerencias necesitamos definir objetivos estratégicos muy, muy claros, porque si no, no vas a entrar en un proceso de transformación. Si te conformas con un proceso de digitalización, listo, no hay bronca, es bronca tuya. Pero te estamos advirtiendo que no vas a poder jugar realmente en el mundo que estamos viviendo y en el mundo que se viene adelante. Porque no tienes los datos estructurados, no tienes una organización alineada, tienes mucha grasa en la empresa. Y cuando nos reunimos con las áreas gerenciales y empezamos a hablar de la cantidad de grasa organizacional, de toda la gente que parece que hace algo pero no hace nada y está escondida en las organizaciones, la grasa es buena para un bife. Y cuando lo metes a la parrilla, cogió mucho sabor. O para una picaña. Pero la grasa en las empresas destruye. Pero la gente se acostumbró a mucha grasa y le gusta la grasa, porque ya yo trabajo si me exigen que trabaje un supervisor. Entonces me llené de líneas de grasa que lo único que hacen es empujar y hacer las cosas. Las áreas gerenciales ahí es cuando empiezan a asustarse y a decir, ah, caray, como que el proceso de transformación ya no me está gustando, mejor quedémonos en un proceso de digitalización y no metamos bronquita, porque esto como que me huele a que me voy a quedar algún puesto sobrando y capaz que en esos puestos que están sobrando voy saliendo yo también de la organización. Y pues sí, y pues sí, muchas veces sí. Y cuando empezamos a definir esos objetivos estratégicos, cuando empezamos a definir, oye, primera pregunta, ¿sirve tu estructura? En realidad, ¿sirve la estructura actual que tienes? Con todos esos niveles, con toda esa grasa, con toda esa pavada que la vas subiendo y que lo único que te está produciendo es burocracia interna y lentitud, palabras muy agradables como ustedes podrán saber, hacia la industria y hacia cualquier cliente. Entonces hay que decirlas dosificadas. Sí, díganlas cruelmente. Porque es más fácil decirlas cruelmente y luego empezar a explicarlas que decirlas ya despacito y, o por lo menos ese es mi estilo. Oye, puedes afrontar el mundo actual. Y cuando le haces esta pregunta, al CEO especialmente, ¿puedes afrontar el mundo actual? La respuesta normalmente va a ser, no, por eso te contraté. Ah, ok. Entonces, dame chance de hacer mi trabajo. No me limites a través de tus gerentes, no me limites a través de estas cosas, que todos se alineen, porque si el objetivo estratégico, uno de los objetivos estratégicos es transformación, pues alineamos a toda la organización hacia esa transformación. Primer paso. Si este paso no funcionó, hasta ahí llegamos a la digitalización y no vamos a ir prosperando. Luego de eso, ahora sí viene un trabajo interesante. Oye, ¿tienes los roles adecuados e idóneos para soportar una transformación? Porque no solo son los roles de decir, ahora ya no eres el responsable del producto, ahora te llamas Product Owner, que es lo mismo, pero en inglés. Entonces, oye, ahora necesito un Scrum Master, ahora necesito un líder técnico de tal tipo, ahora necesito formar gremios o chapters, ahora necesito formar RTs y Solution Managers y Program Managers, todos los, o sea, no es el lenguaje, es, oye, tienes los roles adecuados en tu organigrama y esos roles adecuados en el organigrama tienen las capacidades necesarias, son la gente idónea para ocupar esas posiciones y tienen la remuneración competitiva en el mercado, porque o si no se te los va a ir jalando cualquiera de estas empresas que ahora salen y que quieren hacer
con los unicorns, todo el mundo ahora quiere ser un unicorn. Uno se reúne con todos y dice, bueno, queremos empezar un proceso de transformación porque nos queremos convertir en un unicorn. Y uno, si sabes lo que significaba unicornio, ¿no? Animal mítico, raro, que no habían muchos, no andaban en manadas como los conejos o como, o sea, entonces ahora todos quieren ser unicorn. Oye, pero un unicorn, ¿has visto los sueldos que está pagando? Tienes esos salarios competitivos. Primero tienes las posiciones. Esas posiciones ya les desarrollaste las capacidades necesarias, porque si le tiras a un pobre product owner a un proceso de transformación, pero no nos das la chance a nosotros que estamos haciendo el proceso de transformación de capacitarlo y entrenarlo bien, no es cocción de microondas. Póngale en el microondas durante 2 minutos, enciende el microondas y listo. Product owner que sabe manejar un backlog al revés del derecho, sabe hacer un inception de todos los productos que se le ocurra. Esta persona ya sabe escribir historias épicas, transforma en historias de usuario, pone unos criterios de aceptación espectaculares y motiva al equipo para la construcción. Y uno dice, ah, caray, véndame el microondas, si usted sabe dónde se vende ese microondas. Esto es como hacer pan y meterle levadura. Hace un ratico estamos haciendo, vamos a hacer pizzas. Entonces, hace un rato amasábamos y le metíamos levadura y le dejamos a la masa ahí para que leude 30 minutos. Luego la bajamos, la volvemos a amasar y la volvemos a separar en bolillos ya del tamaño que van a ser las pizzas y le dejamos otros 30 minutos para que vuelva a leudar. O si no, la pizza no nos sale buena. Lo mismo pasa con todos estos roles. Lo mismo pasa con toda la gente. Hay que formar a la gente idónea. O si no, el proceso de transformación no existe realmente. En el otro lado, en un proceso de digitalización, puedes hacer algo de maquillaje porque absorbes muchas funciones, ayudas con muchos temas. Acá necesitas que la gente genere ya esa cultura y esa cultura les permita, a través del conocimiento, plasmarlo en la mejora continua. Ayer daba una charla de productos y ahí explicaba esa mejora continua en productos, cómo se le ejecuta, cómo se la relaciona. Entonces, cuando ya nos reunimos con todos los gerentes, nos reunimos con toda la gente y empezamos a ver, ok, ahora sí cuéntame, tu área financiera, ¿cómo mueves las platas? No, es que mira, que hacemos una proyección a 5 años. Uy, ¿sabes lo que te va a pasar el año siguiente? ¿Sabes lo que te va a pasar en 2 años? ¿Cómo le pegas a la bola de cristal a 5 años ahora, cuando el mundo y los productos estamos viendo que se transforma y que se vuelven obsoletos en periodos de 6 meses tope? Antes, un producto permanecía años, de años, de años. Entonces, la planificación financiera era más fácil. Los hábitos del consumidor permanecían años, de años, de años. Ahora entendemos patrones de diseño del consumidor y sabemos cómo podemos hacer que cambie un patrón de conducta y le podemos ir llevando a que cambie su patrón de conducta. Pero el área financiera quiere seguir trabajando con planes a 3, 5 años y a un año. Entonces, cuando empiezas a trabajar con ellos y les dices, a ver, compadre, corto plazo lo llamamos 3 meses. Mediano plazo lo llamamos entre 6 y 9 meses y largo plazo lo llamamos 18 meses. Ya se asustaron. Oye, entonces cada 3 meses tengo que ajustar el presupuesto. Sí. ¿Ya no lo ajusto anualmente? No. Ah, caray, eso es más trabajo. Sí. Ah, caray, eso es más complejo. Relativamente. Si no estás bien automatizado, sí. Si estás bien automatizado, no tanto. Y necesito todos estos datos del área financiera para poder empezar a operar. O si no, no vamos a poder empezar a operar bien. Y luego vas al área de estrategia y vas haciendo lo mismo. Y vas alineando los source que ya definiste con todos los gerentes para que todos estén subidos en el barco y para que todo mundo empiece a echarle hacia el mismo lado al remo para que el barco vaya en una sola dirección y no el uno crea que tiene que hacer una cosa, el otro otra cosa y el otro otra cosa.
y empiezas a relacionar todas las áreas de la organización. Y metes a la gente de atención al cliente, metes a la gente de desarrollo IT, que ya los tenías enganchado algunos, haciendo productos, haciendo cosas. Estos ya son medios tus adeptos porque ya dieron resultados, ya obtenían ciertos beneficios con la digitalización y empiezan ellos a impulsarte y ayudarte en el impulso de las otras cosas. Y empiezas a meter en talento humano el cambio de la estructura organizacional, la colocación de las nuevas cajas, el diseño de los nuevos puestos. Y cuando llegas al dinero, uy, ahí te quiero ver. Que no es que los sueldos, mires que no puede ganar un desarrollador más que un gerente. Y uno dice, ¿por qué? ¿Me explicas por qué un product owner brutal no puede ganar más que un gerente, que un director o que un vicepresidente? Si este es el que en realidad te está trayendo la riqueza a la organización, ¿me puedes explicar por qué este desarrollador que es un genio, si no le cuidamos y no le pagamos lo que tenemos que pagarle, se nos va a ir a la competencia y si se nos va a la competencia nos parte? Pero es que este es gerente. ¿Y no estás entendiendo que el cambio de la estructura no es una meritocracia exclusivamente, pero sí es un diseño de valor y aporte? Ah, caray, la agilidad es eso. Exacto, la agilidad es esto. La verdadera agilidad es esto. ¿Quién da más valor y quién da más aporte? ¿Quién es la gente idónea para estar ahí? ¿Quién es la gente que uno dice, ¿sabes qué? Con 20 gatos de estos, me reemplazo a los 120 que tengo en la empresa. Con 3,000 de estas personas, cubro a los 32,000 empleados que tengo. Y con talento y cultura suele ser una lucha interesante porque son los primeros que tienen la cabeza más vieja. Y es muy interesante ver cómo le tienes que ir rompiendo la cabeza para que pueda modificar su estructura conductual. Aquí viene la verdadera transformación. Cuando empiezas a cambiar organigramas, cuando empiezas a cambiar en realidad sueldos, cuando empiezas a respetar el aporte de valor, cuando empiezas a definir cosas de estas, cuando empezaste a cambiar las finanzas, cuando empezaste a cambiar el diseño de la estrategia, la forma de atención al cliente, cuando empiezas a ver la parte legal y a decir, oye, los legales juegan un papel interesante, los de normativa, toda esta gente, porque necesitamos hacer cosas simpáticas. Hace 9 años hicimos un producto, 9 no, 12 años en Perú, interesante. No nos dimos cuenta que nos cambiaron la legislación. 10 millones de dólares lo guardamos en una bóveda porque no servía para nada. No nos dimos cuenta que nos cambiaron la legislación. Porque la gente con el área legal fuimos y dijimos, oye, ¿cómo no nos cuentas esto? Eres loco. No, los locos éramos nosotros, que no tuvimos la prudencia de tener un abogado metido de cabeza en ese proyecto siendo tan importante para la organización. Pero lo aprendimos, lo sufrimos, nos costó. Y ahí dijimos, ah, caray, oye, ¿y toda la arquitectura donde se siente esto? Estamos hablando de un mundo orientado a datos. Estamos hablando, en diseño de productos les contaba lo que ahora se hace ya en datos y que ya uno define arquetipos de personas ya solo por tener referencia de a dónde va, pero que ahora se hace el producto diseñado para Faustino, para Pablo, para María, para Juan, porque se recaba tantos datos de cada persona y se entiende la estructura de conducta y comportamiento a través de patrones de la persona. Oye, tengo la arquitectura adecuada para entrar a ese proceso de transformación real y acumular todos esos datos y acumular toda esa información y empezar en serio un proceso de transformación.
tengo la capacidad de hacerlo. Y con finanzas tengo la platica como para que me la dé y la pueda generar. Y con legal vi todos los permisos que debo pedir al cliente para que pueda acumular su información y sacarle su fruto. Y con atención al cliente vi que vamos a pedir más datos de pronto, más cosas, y cómo las vamos a correlacionar para poder integrarlas. Ah, caray, la transformación está más compleja. Pues sí, y ya empezamos a hacer un diseño y empezamos a relacionarnos con un marketing para ver la experiencia usuario con UX y con toda esta gente, cómo se hace en las entrevistas, salimos a ver al cliente, salimos a monitorear las cosas. Es más plata. Cosa que con UX planteamos un journey espectacular y lo transformamos, como decíamos ayer en la charla de producto, la transformamos en un one click. ¿Por qué? Para que el cliente instintivamente nos dé en un clic y sepa, ¡ah! Ya compré. Ah, pues sí, ya compraste. Entonces, cuando empiezas a trabajar con los clientes, esto duele mucho. Cuando empiezas a hacer los presupuestos por cuarto o trimestre, y no los presupuestos solo de gasto, los presupuestos de gasto y de ingreso. ¿Cómo va a estar tu ingreso? ¿Qué vas a estimular este trimestre? ¿Qué vas a estimular estos 2 meses, este semestre? Oye, ya no trabajo trimestralmente, hago continuous delivery. Ah, ok, pero los objetivos los vamos a dejar de chequeo financiero, los vamos a dejar cada 3 meses, cada cuarto. Porque así es como se presenta en la industria los reportes. En bolsa de valores nos toca presentar reportes cada cuarto del avance de las compañías y de acuerdo a eso nos tipifican nuestra acción y nos dicen cuánto cuesta nuestra acción. Y si nuestra acción va creciendo o va bajando, a menos que tengamos algún dato esporádico y muy fuerte en el que nuestra acción puede dispararse o caer en un periodo de tiempo muy corto, pero con todo se revisa contra los balances trimestrales. Entonces, cuando empiezas a diseñar todo esto así, estás empezando a hacer un proceso de transformación real, estás empezando a decir, ah, caray, esta sí ha sido una transformación. Entonces, empiezas a gestionar ya el desarrollo de los productos enfocado en estos clientes, en estos mercados, en estas cosas, pero con una organización revitalizada atrás que puede empezar a competir en el mercado y que puede empezar a dar resultados en el mercado. Que puedes empezar a decir, ahora sí puedo competir con una startup, ahora sí puedo competir con más gente porque ya me limpié la grasa, porque ya estoy más habilitado, porque tengo a la gente adecuada, porque tengo los roles y los puestos adecuados, porque tengo las condiciones de operación que me sirven para enfrentar este mundo, porque ya no tengo costos remanentes versus las compañías nuevas que entran al mercado que no tienen esos costos. Porque tengo una tecnología asociativa ya muy fuerte para poder recabar la información que requiero, igual que las otras empresas. Porque ya tengo una forma de llegar al cliente limpia, transparente, súper sana, y ya no tengo que estarme preocupando de todos los departamentos que se peleaban por enfrentar al cliente. Cuando llegamos con un cliente era simpático, habían 14, 14 departamentos que mandaban información al cliente. Unos por mail, otros por chat, otros por una app, otros por esto. Pobre cliente, no tienen idea el nivel de quejas que manejaba el cliente porque decía, ya no. ¿Cuántas amenazas? Entonces, pobres clientes.
O sea, el nivel de contactabilidad malo que tenía, cuando empezamos ya todo un proceso, ahí sí de transformación, y dejamos en una sola área, los más agradecidos creo que eran los clientes. Decían, más bien, o sea que ahora sí me llega la información que a mí me interesa y no me está llegando un montón de pavadas. Esto es transformación. Esto realmente es un proceso de transformación. Oye, pero ese proceso de transformación requiere un trabajo mucho más grande porque es tomar esa organización que está a un nivel y transformar a esa organización en lo que queremos transformar. No es un proceso fácil, o si no, pregúntenle a una oruga qué tan fácil es salir de su caparazón, de su capullo y convertirse en una mariposa. Hay esfuerzo, hay tenacidad, hay trabajo. Hay que empezar a ejecutar un montón de actividades y eso es una verdadera transformación. Si la hiciste así, sabes que es sustentable en el tiempo y que va a seguir el proceso porque lograste un montón de cambios y enlazaste tantas, pero tantas partes de una organización que ya no se rompe. Cuando entraste en un proceso de digitalización e hiciste solo la primera parte, se retiran los coaches, se retiran los asesores, se retiran como quieran llamar a la gente. Se retira la organización que está de apoyo o la persona que está de apoyo. Se va y 6 meses después dice, uy, la empresa volvió a lo mismo que hacía antes. Qué pena. Y uno dice, obvio, los patrones de conducta lo jalan hacia allá y solo definiste una única línea de cambio. Definiste una línea que digitalizaba bien con el área tecnológica y con algunos productos y con alguna gente y con algunas cosas. Y solo definiste una línea sin lograr realmente enganchar muchas partes de la organización para que eso sea sustentable en el tiempo. Y hemos pasado por muchas empresas en las que hemos terminado buenos procesos y los procesos han reversado. Y ahí es cuando nos damos cuenta y decimos, ah, caray, le estamos jodiendo, no le estamos haciendo bien. Algo estamos dañando ahí. Y ahí fue, ¿qué nos falta relacionar? Hace 12 años me reunía con la gente y decía, es que algo nos falta relacionar porque estamos logrando buenos proyectos, estamos logrando buenas cosas, pero estamos matando a los clientes, no les dejamos que sean competitivos en el tiempo. Y hace 12 años definimos una nueva estructuración de trabajo y relacionamos lo que ustedes están viendo ahora. Lo venimos operando desde hace 12 años, bueno, un poco más, desde el 2009, ya van a ser 13 con este año. Entonces, y nos ha dado resultados, nos ha dado buenos resultados. Entonces, cuando hemos entrado en clientes, ahora nos contratan clientes bastante grandes porque se han dado cuenta que esto realmente les vuelve sustentables en el tiempo. Y esto es un verdadero proceso de transformación. Entonces, lo que buscamos es esto realmente, dejar empresas estables. Esas empresas estables van a verdaderamente volverse ágiles. ¿Por qué? Porque ya se les metió el bicho de la innovación, porque ya esas empresas ya entendieron que, oye, el pensar sin grasa, el trabajar sin grasa, el operar así, el gestionarse así, si tengo que crear un nuevo puesto, no le tengo miedo y si tengo que cambiar la estructura, la rompo y la cambio. ¿Cuál es la bronca? Y
¿Quién es el centro de mi organización? ¿Quién es el que paga el salario? Y cada vez que llegamos a una organización decimos, ok, mira, este trabajo tenemos que hacer pensado en el cliente. ¿Por qué? Porque él paga tu sueldo y paga mi sueldo. Tú me estás contratando a mí, pero no es que tú me pagas. Me está pagando tu cliente final. Si tú no tienes clientes finales buenos que te paguen bien, no tienes de dónde pagarme. Entonces procuremos que tu cliente final sea el mejor atendido, que tu cliente final realmente tenga el valor agregado que él requiere para seguirte contratando, porque si no se te va a cambiar. Antes la oferta estaba ceñida a un pueblito, a una ciudad, a un país. Ahora te metes en internet y pides las cosas del otro lado del mundo y ¿sabe qué, señor? Sí, no se preocupe, está en 7 días en su casa. Y tocan el timbre de tu casa y ya te llegó del otro lado del mundo. Compras, o sea, la oferta de servicios es tan brutal que si no logramos esto, estabilizar a las compañías, lo que estamos diciendo en los análisis de que las compañías que van a estar activas en el 2040 todavía no han nacido. Va a ser una realidad. Muchísimas gracias. Espero haberos podido colaborar con algo de la diferencia entre los procesos de digitalización y transformación. Si es que existe alguna duda, este es mi QR, si es que quieren contactarme. Si existe alguna pregunta, encantado de poder responderlas. Pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta, o si lo desean pueden dejarlo por el chat de aquí de Zoom y las vamos leyendo. ¿Alguna pregunta? Ya, perdón, tenía un problema con mi micrófono. Tengo Vale, José Luis. Muchas gracias. Gracias, Robert, por tu charla. Tengo una pregunta respecto al capital humano, que, como decías, quienes suelen resistir las transformaciones son quienes tienen puestos gerenciales, directivos o semidirectivos, porque la transformación implica que empiezan a perder cierto poder o cierto estatus o cierta posición en la organización. Pero, ¿qué pasa con las personas operativas, las personas que ejecutan, que hacen, que de pronto se enfrentan a este proceso de transformación y quizá no tienen las capacidades para enfrentarlas? Eh, ¿Cuál es como, lo que me pregunto es, cómo se actúa frente a esos casos? ¿Aprovechamos lo que hay, capacitamos, corremos? ¿Qué se hace con el capital humano que puede resentir los efectos de una transformación digital? No hay una fórmula exacta, pero algo que nos ha funcionado bien es contratar unas cuantas personas de afuera, unos agentes de cambio, invertir muchísimo, muchísimo dinero en capacitación, y eso se lo dice de entrada al CEO de la organización. Vas a invertir mucho dinero, no lo vas a gastar. Vas a invertir mucho dinero en capacitación, porque si no, no puedes acoplarte a la nueva estructura y al nuevo mundo. Y cuando metes esos agentes de cambio, contratas otro tipo de personas del mercado, más la gente interna, la gente tiende a moverse mucho más rápido que si le dejas que se mueva por su propia inercia. Porque si no, romper la inercia es muy, muy lento e intentan volver. Pero cuando ya metiste unas cuantas personas que hacen que esa rueda se mueva más rápido, la rueda en realidad empieza a moverse más rápido. Oye, pero en ese movimiento rápido, ¿hay gente que queda sobrando porque no se adapta? Sí, también es cierto. Y también es cierto. Y hay gente que no se adapta y hay gente que tiene que salir. Gracias. ¿A ti?
Pablo levantó la mano. Hola, Roberto. Muchas gracias por la plática. Y me surge la duda respecto de, ahorita justo que mencionabas este tema de regresan y regresan y regresan, ¿cuál dirías tú que es el indicador clave para saber que ya no van a regresar? O sea, que ya el tema de transformación, diciéndolo de forma más coloquial y vulgar, que ya cuajó. O sea, ¿cuáles son esos indicadores que tú ves y dices, sí, esto ya funcionó? A ver, en todo este proceso no les hablé de datos muy rápido, pero recabamos información. O sea, cuando ustedes ven un proceso de transformación ya hecho, estamos recabando todos los días, todo el tiempo, datos de diferentes equipos, de diferentes áreas, de diferentes estructuras, de las cajas, de cómo están las posiciones salariales, de un montón, pero un montón de información que a veces ni siquiera Jira tiene tanta información, entonces tenemos que usar otros métodos para ir colectando datos. Cuando ya vemos que toda la organización, ya muchas áreas empiezan a empujar la empresa hacia un mismo objetivo, decimos, ya la hicimos, porque ya no viene de un área o de producto o del área comercial o del área de ingeniería, ya cuando empieza a salir esto del área financiera, del área contable, del área de talento humano, ya empiezas a decir, ya la hicimos, ya cuajó, ya cuajó. Porque vos ya ves las reuniones gerenciales ya son en otro sentido. Ya no están preocupados de quién la tiene más larga o quién está mejor sentado. Ya están preocupados de cómo atendemos mejor al cliente y cómo tenemos más beneficios para los clientes. Y uno empieza a decir, jajaja, oye, esos beneficios tienen que redundar en beneficios para las personas, para los internos. Y empiezan a decir, sí, no hay problema. Y cuando un gerente te dice, oye, es justo que un product owner gane más que cualquiera de los gerentes o un desarrollador brillante, uno dice, ya, listo, ya cuajó. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. A ti.